¿Qué tal? Buenas tardes, querido profesor. Bueno, mi nombre es Suárez Hernández Diego Orlando, de la clase 4MV6 de la materia máquinas eléctricas. Y bueno, ay, disculpe, es que ando un poquito enfermo y por eso también. Bueno, el tema que vamos a ver ahorita son motores trifásicos o motores sincrónicos. Bueno, trifásicos sincrónicos. Y bueno, en sus preguntas nos decía, bueno, la primera es, ¿cuál es la frecuencia de corriente alterna que es suministrada en los hogares de México? Bueno, esto la verdad es que ya no los había dicho desde la primera vez que nos vimos en presenciales y son 60 hercios, de acuerdo con la infraestructura del sistema eléctrico nacional y considerando que una frecuencia diferente puede comprometer la seguridad y el desempeño de los equipos. Que también, como sabemos, si tiene más frecuencia un dispositivo puede llegar a ser explotado, bueno, puede llegar a que se descomponga. Entonces, por eso el límite aquí en México es de 60 hercios. Mientras que, por ejemplo, en la siguiente pregunta nos preguntó cuál es la frecuencia, pero en Francia. Y en Francia son 50 hercios, y son 10 hercios menores. La corriente estándar es de 320 volts con una frecuencia de 500, mientras que en los Estados Unidos y en Canadá son de 60 hercios. Y por ejemplo, varían la frecuencia entre México y Francia, porque en Francia se usan diferentes tipos de enchufe. Nosotros, si mal me acuerdo, usamos el tipo A, la verdad es que no me acuerdo muy bien, mientras que en Francia llegan a utilizar los enchufes tipo C y E. La verdad es que ya no me acuerdo muy bien, pero son creo que tres puntitos, bueno, son tres ranuritas como los grandes que tenemos, pero en vez de que la tierra sea redondita también es como otro cable, si mal me acuerdo cómo es. Bueno, en la industria eléctrica, ¿dónde se aplican los motores sincrónicos? Bueno, en la industria eléctrica como tal no llegué a encontrar, lo que llegué a encontrar es como, bueno, en maquinaria eléctrica o de maquinaria pesada en que se pueden encontrar. Y por ejemplo encontré que en molinos y trituradoras en fábricas de cemento y bombas de inyección de aguas en plataformas petrolíferas flotantes, las que sabemos que están en el mar y que bueno, y que sacan el gas o la gasolina de las fuentes de petróleo. En la madera o en el papel en astilladoras y descortezadoras en la transportación de la madera, bombas en el tratamiento de aguas residuales. Esto quiere decir que, por ejemplo, en las presas eso también se llega a usar. Bueno, ¿cuál es el principio de funcionamiento de los motores sincrónicos? Bueno, el principio del motor de inducción puede explicarse como sigue. Un disco de metal conductivo que puede girar libremente alrededor de un eje vertical. Si se dispone de un imán que puede girar libremente sobre el mismo eje que el disco está dispuesto encima en este último y tiene sus extremos curvados hacia abajo para que su flujo magnético corte el disco. Cuando el imán gira, las líneas de flujo magnéticas cortan el disco e inducen corrientes en él. Esto quiere decir que, aparte de que son sincrónicos, siempre van a estar girando normalmente. Y obviamente cada bueno, cada, cada palito bueno, vulgarmente diciendo, está a 120 grados de distancia del uno al otro. Entonces, como son sincrónicos, también por eso se dice el seno. Bueno, en las gráficas se ve como si fuera un seno, porque está así y como son tres van así y el otro va variando. Bueno, ¿qué tipo de conexiones en motores trifásicos? Bueno, hay un bobinado conmutable en conexión Dandler, dos bobinados independientes, un bobinado conmutable de uno a 2, un bobinado independiente, dos bobinados conmutables de uno a 2 y la conexión Dalander, como lo había comentado hace rato. Luego, ¿cómo es el par de los motores sincrónicos? Bueno, el par o el torque, como habíamos visto en los motores sincrónicos, es mayor que a los sincrónicos o que los monofásicos. Y también la estabilidad, velocidad ante cambios bruscos de carga. Esto quiere decir que dan mayor par de motor y también aumenta la estabilidad en la velocidad. O sea, su velocidad siempre va a estar constante, mientras que en otros tipos como el monofásico y los asincrónicos va a variar mucho o no puede llegar a esa velocidad. Y ahora, como ya sabemos que el par nos ayuda a la velocidad, ahora cómo es la velocidad en los motores sincrónicos.
Su velocidad de giro es constante y depende de la frecuencia de la tensión de la red eléctrica a la que esté conectado. Por ejemplo, aquí en 60 hercios su velocidad sería unos 20, 20 metros sobre segundo que va recorriendo la energía, bueno, sí, la tensión, mejor dicho. Y por el número de pares de polos del motor, dependiendo de cuántos, así como lo había dicho, palillos tenga, dependiendo, ese es el número de velocidad. Siendo conocida esta como la velocidad de sincronismo, como se lo había comentado. Ahora, ¿cómo es la potencia de los motores sincrónicos con respecto a los monofásicos? Bueno, en la potencia del eje, es decir, la salida sin incluir las pérdidas, y desde luego no tienen componentes reactivos, por lo que es equivalente en potencias eléctricas, están en voltios. Un voltio que es como va llegando la energía. Es por eso que se usa la eficiencia y el factor de potencia para finalmente determinar la potencia aparente de entrada del motor. Esto nos quiere decir que la potencia es cuánto va a llegar o cuánto va a salir de un motor, dependiendo de cuántos voltios se le ponga. Que aquí la potencia también se va a medir en voltios, digo vatios, perdón. Y dependiendo de, bueno, como es pequeño, siempre se va a medir así, no se va a medir más fuerte. Y bueno, como último, ¿cuáles son las aplicaciones de los motores sincrónicos? Bueno, existen varios, bueno, estuve investigando y sí pensé que eran muy pocos. Por ejemplo, en trituradoras, molinos, cintas transportadoras en la minería y las canteras, ventiladores, bombas y compresores en la siderurgia, extrusadores en la industria del papel, astilladoras y descortezadoras en la transportación de madera, bombas en el tratamiento de aguas residuales, compresores y ventiladores de alta capacidad en las industrias químicas y petroquímicas, molinos y trituradores en las fábricas de cemento y bombas de inyección en agua de plataformas petrolíferas flotantes. Bueno, y ahora le voy a hablar un poquito sobre la práctica que tuvimos ayer. Bueno, la verdad es que estoy un poquito atrasado, pero la verdad es que me gustó mucho en el sentido de que fue muy buen explicado, y aparte le digo, como yo estoy un poquito atrasado, apenas iba en la del motor, pero me enseñaron cómo se hacía la del motor en forma de delta y estrella, y me gustó mucho porque la de estrella es como si fuera un circuito en paralelo, se va repartiendo así las corrientes, mientras que en las de delta se manejaba en forma de, ay, perdón, en forma de serie, que todos iban unidas y iban al motor. Y ya con eso, dependiendo de tú cómo lo conectabas, llegaba a mayor potencia, menor potencia, giraba mayor, se giraba menor. Y como son sincrónicos, la eficiencia sería mayor en motores que son de corriente, no, discúlpeme, de conexión de delta. ¿Por qué? Porque como va en serie, la potencia seguiría siendo la misma y entonces no llegaría a afectar tanto, por ejemplo, y muy variado como en el de estrella, que es como tipo paralelo, entonces va entrando una potencia en uno y después se va a dividir en tres, mientras que en otro llegaría la corriente directa, en esta se partiría en tres. También las conexiones estuvieron muy buenas, la verdad es que le digo, la botonera siempre me está fallando, es algo raro, pero sí es muy bueno saber que tengo estas materias y que me está gustando, y ya espero acabar las prácticas rápido. Bueno, esto es todo por hoy, muchas gracias por atenderme y que tenga bonito día.